Punto 99. El infierno. El infierno es el tormento eterno de los que mueren sin arrepentirse de sus pecados mortales y de ningún tipo. Punto 99.1. El infierno es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. La existencia del infierno eterno es un dogma de fe y está definido en el Concilio Cuarto de Letrán. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna llamada también infierno. Dios quiere que todos los hombres sean salvados, pero el hombre puede decirle a Dios, no quiero tu plan salvador. Y así, elegir el infierno, viviendo siempre de espaldas a Dios. El pecado es la obra del hombre y el infierno es el fruto del pecado. El infierno es la consecuencia de que un pecador que ha muerto sin pedirle perdón de sus pecados a Dios. Lo mismo que el suspenso de una asignatura es la consecuencia de que el estudiante no sabe. Ahora, una cosa, estimados escuchantes, el infierno fue creado por los ángeles caídos, no por Dios. Dios no creó el infierno. Permitió el infierno porque tenía que haber un lugar donde los contumaces existiesen. Porque Dios no se equivoca en su perfección. Pero Dios no es culpable de que sus criaturas deseen ser idiotas. Así que si el demonio quiere tener un berrinche, lo justo y perfecto es que Dios le permita donde tenerlo, pero no le va a dar la gran dádiva de descrearlo. Porque eso ya no sería justicia. Así que el infierno no lo creó Dios, lo crearon los demonios con el permiso de Dios. Y el pecado sí es una acción del hombre, pero no es una creación del hombre. El pecado inició con los ángeles, es creación de la desobediencia de los ángeles, de la cual los hombres se contagiaron. El Papa Juan Pablo II dijo en una ocasión que el infierno no es un lugar, sino un estado, una situación. Eso dio lugar a que algunos periodistas malintencionados dijeran que el infierno no existe porque el Papa ha dicho que no está en ningún sitio. Y creo que es útil explicar esto. El espacio y el tiempo son entes de la razón, es decir, el espacio es lo que ocupan las cosas y el tiempo es la medida del movimiento de las cosas. Si no hay cosas materiales, entonces no hay ni espacio ni tiempo. Lo que no es material no tiene ocupado un espacio y es medible tampoco por el tiempo. Por ejemplo, yo puedo multiplicar con una calculadora material y destrozarla de un martillazo, pero yo no puedo destrozar de un martillazo la tabla de multiplicar porque no es material, ella no ocupa espacio, pero sí es una realidad. Los espíritus no son materiales, no necesitan espacio, pero es natural decir que están en algún lugar para no confundir a la gente, porque si decimos que el infierno no está en ningún sitio, se puede entender que no existe. El mismo Jesús, en su predicación, empleó la palabra lugar. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno y 14 veces dice que en el infierno hay fuego, y en el Nuevo Testamento se dice 23 veces que hay fuego, aunque este fuego es de características distintas del de la tierra, porque atormenta a los espíritus. Jesucristo no ha encontrado otra palabra que exprese mejor ese tormento del infierno y por eso la repite. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 17 de mayo de 1979 dijo que aunque la palabra fuego es solo una imagen, debe de ser tratada con todo respeto. En el infierno hay otro tormento que es más terrible que todas las penas del infierno. Según San Juan Crisóstomo, es 1000 veces peor que el fuego. San Agustín dice que no conocemos un tormento que se le pueda comparar. Los teólogos lo llaman la pena de daño. Es una angustia terrible, una especie de desesperación suprema que tortura al condenado al ver que por su culpa perdió el cielo y no gozará jamás de Dios y que se ha condenado para siempre. Ahora, como no entendemos bien ni el cielo ni el infierno, no comprendemos esa pena, pero entonces vamos a ver todo su horror. El Evangelio lo expresa diciendo que allí va a ser el llanto y el rechinar de dientes. La Biblia le pone en boca del condenado un grito terrible, diciendo: «Me he equivocado». Suponte, pues, que coges el avión para ir a Londres
Y cuando después de despegar la azafata te saluda y saluda a los pasajeros que vuelan a Nueva York, tú te das cuenta de que te equivocaste de avión. Menudo contratiempo porque ibas a Londres para asistir a una reunión trascendental para el resto de tu vida. Pero será peor el disgusto si después de la muerte te das cuenta de que te equivocaste de ruta y en el viaje a la eternidad no es posible que rectifiques, no hay retorno. No tienes que confundir el infierno con los infiernos a los que fue Cristo después de morir. Nosotros rezamos en el credo de los apóstoles que descendió a los infiernos, pero aquí, cuando decimos los infiernos, se refiere al lugar de los muertos, como se dice en el canon cuarto de la misa. Ese se trata del lugar donde los justos esperaban la redención del Mesías prometido. Allí fue Cristo, para anunciarles la redención. A la morada de los muertos también le llamamos el limbo de los justos. Si un condenado, después de haber probado el infierno, pudiese volver a la tierra para hacer méritos y así liberarse del infierno, ¿qué haría? ¿Cómo atesoraría méritos? Pues nosotros podemos todavía hacerlo, sin haber siquiera probado el infierno. Los testigos de Jehová, pobres estúpidos, niegan la existencia del infierno basados en que Cristo a veces empleó la palabra de Seol, que significa tumba. Pero la palabra Seol significa infierno en el sentido teológico, porque si las almas de los justos son liberadas por Dios del Seol, entonces no podemos considerarlo como un domicilio común de todos los muertos. Al ser liberadas del Seol, las almas de los justos, llevadas con Dios, el Seol, que antes abarcaba a todos los muertos, se está convirtiendo en un destino para solamente los impíos, es decir, que se convierte en infierno. Seol es la morada de los malvados después de la muerte. Pero la doctrina católica sobre la existencia del infierno no se basa en las palabras metafóricas que Cristo pudo emplear en alguna ocasión, sino en la doctrina que desarrolló repetidas veces en sus enseñanzas, tal como se contiene en el Evangelio. Como dice acertadamente Arístides R. Villanova, el infierno está lleno de personas que no querían creer en él. Punto 99.2. El infierno es la negación del amor y el fracaso de tu existencia y de tu libertad. Es la condenación eterna, es el fracaso definitivo del hombre, porque aquel que con plena conciencia de lo que hace rechace la palabra de Cristo y la salvación que le ofrece, o quien luego de aceptarla se comporte obstinadamente en contra de su ley, o aquel que vive en oposición con su conciencia, esos tales no van a llegar a su destino de bienaventuranza y van a quedar, por desgracia suya, alejados de Dios para siempre. Por eso puede ser interesante el video que les propongo, el infierno, fracaso definitivo. A algunos que no han estudiado a fondo la religión les parece que siendo Dios misericordioso no va a mandarnos a un castigo eterno, y sin embargo el infierno es eterno, y eso es dogma de fe. Recordemos, estimados escuchantes, que un dogma de fe es la inspiración misma del Espíritu Santo y en eso no hay error. Y recuerden que yo les compartí mi experiencia propia de la muerte. Yo les digo a ustedes, ateos y agnósticos, quédense con su inteligencia insulsa si quieren, pero lo que les dije y lo que les dirán muchos sacerdotes es real. Cuando lleguen a la muerte, verán que lo que los estúpidos como nosotros les dijimos era cierto, y que los estúpidos que ahora ustedes juzgan no eran otros que alguien que quería ayudarles. Porque ustedes, señores, aunque les duela, si deciden no reconocer a Dios ni la venida vida que es eterna, quedarán ustedes como estúpidos perdidos para siempre. Pero hemos de tener en cuenta que Dios no nos manda al infierno. Nosotros somos los que libremente elegimos el infierno. Él ve con pena que nosotros lo estamos rechazando a Él por el pecado, pero nos hizo libres, así que no nos va a privar de la libertad que sea consecuencia de nuestra inteligencia, la cual Él nos ha dado. Por el pecado he renunciado a Dios y elegido a Satanás. Dice San Juan que el que peca se hace hijo del diablo. Dios lo acepta con pena, pero me respeta, como los padres apenados por el hijo que se ha ido de casa.
Jesucristo nos enseñó clarísimamente la gran misericordia de Dios, pero también nos dice que el infierno es eterno. Cristo afirmó la existencia de una pena eterna, en donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Él dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Después añadirá que los malos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Es preciso subrayar que la verdad, más veces enunciada en el mensaje moral del Nuevo Testamento, es la existencia de un castigo eterno para quienes no obran correctamente. Negar que la conducta humana merece premio o castigo no solo se opone a la fe, sino que es carecer de un mínimo de rigor intelectual en la lectura y la interpretación del Nuevo Testamento. El infierno eterno es una pena tremenda, pero hay que caer en la cuenta de que es por las ofensas graves y deliberadas, y sin atenuantes, a un ser supremo que es Dios. Es dogma de fe que existe un infierno eterno para los pecadores que mueran sin arrepentirse de sus pecados mortales. Aunque Dios es misericordioso, recordemos que también es justo. Dice la Sagrada Escritura que tan grande como ha sido mi misericordia, también será mi justicia. Su misericordia jamás podrá oponerse a su justicia, porque no hay justicia sin misericordia, ni misericordia sin justicia. Aunque la justicia de Dios no es inexorable, sino que está dulcificada por la misericordia, siempre está inclinada para tener en cuenta todo atenuante. Dios es misericordioso, siempre perdona al que se arrepienta de su pecado, pero también es justo y es juez. Él no puede perdonar a aquel que no se arrepienta, porque Dios no nos perdona si no estamos arrepentidos. Muchos pecadores se quieren autoconsolar pensando que Dios va a salvarlos aunque ellos lo estén ofendiendo. Es verdad que Dios es misericordioso, pero no es estúpido ni tonto. Como es misericordioso, perdona al pecador que sí se arrepiente y que tiene propósito de enmienda, pero no lo hará de esa forma con el que no tiene voluntad de hacerlo y sí tiene voluntad de seguir ofendiéndolo. Supongamos que un administrador te ha robado 1.000.000 de pesetas y te pide que lo perdones en la deuda porque no puede pagarte. Así que tú lo perdonas, pero al salir por la puerta te dice: sepa que voy a seguir robándolo. Así se está burlando de ti, como si el otro fuera tonto. La justicia exige reparación del orden que se ha violado y por lo tanto el que libre y voluntariamente ha pecado y muere sin arrepentirse de su pecado merece un castigo. Ese castigo te durará mientras que no se repare tu falta por el arrepentimiento, porque las faltas morales no se pueden reparar sin arrepentimiento, porque sería una monstruosidad perdonar al que no quiere arrepentirse. Dice Santo Tomás que Dios no puede perdonar a un pecador sin que ése previamente se arrepienta. El mismo Jesucristo le pone el arrepentimiento como condición previa al perdón, y ahora bien, como la muerte le pone fin a la vida, el arrepentimiento se hace ya imposible, porque después de la muerte no tienes posibilidad de arrepentirte. Después de la muerte ya no puedes rectificar, porque la muerte fija irrevocablemente la voluntad de las almas. Después de la muerte ya no puedes merecer nada, porque la muerte acaba con tu tiempo de merecer. La muerte aparece como el punto final de tu estado, durante el cual tú podías tener opciones en las cuales abrir o cerrar la puerta a Dios. La falta del pecador que se muere sin arrepentirse queda sin reparar para siempre, y luego pues para siempre también te durará el castigo. Dice el excelente teólogo José Antonio Salles que no conoce en la Escritura desde David hasta San Pedro ni un solo caso en el que Dios perdonara sin arrepentimiento a un pecador. En el infierno no es posible que te arrepientas, lo mismo que en el cielo tampoco te será posible pecar. Los bienaventurados del cielo ya se sienten atraídos por el amor de Dios, es el atractivo de Dios. El atractivo del pecado los deja indiferentes, de hecho lo aborrecen. El hombre que disfruta de la visión beatífica, es decir, la visión del Creador, no puede dejarse arrastrar ya por un bien creado, porque únicamente se deja arrastrar por el Creador. Dios es infinitamente justo, no puede quedar indiferente ante las maldades que se hacen no solo en este mundo, sino en toda su creación.
¿Cómo van a estar lo mismo en la otra vida el asesino, el ladrón, el egoísta y el vicioso, que el honrado y caritativo con todo el mundo? Evidentemente que tiene que haber un castigo para tanta injusticia, tanto crimen y tanta maldad, como queda en este mundo sin castigo. El temor al infierno no es el mejor motivo para que tú le sirvas a Dios. Mas, sin embargo, sí llega a ser a veces el caso del cambio de las almas. Es mucho mejor servirle a Dios por amor como Padre tuyo que es. Pero si tú eres tan miserable que a veces no te basta el amor de Dios y te conviene tener en cuenta el castigo eterno porque resulta que es una realidad, ya que Cristo te lo está avisando para que te libres de él. Se oye decir de los labios irresponsables: hoy a la juventud no le interesa la religión del miedo o de las seguridades. Depende de tener miedo a cosas irreales, es de idiotas. Pero cerrar los ojos a los peligros reales es de imbéciles. Lo mismo es buscar seguridades ficticias, porque eso es de idiotas. Pero despreciar las seguridades reales y preferir las inseguridades es de imbéciles. La doctrina sobre el infierno la vas a poder escuchar sintetizada de la siguiente manera. Primer punto. El Nuevo Testamento afirma que el destino de los justos y el destino de los impíos en el estado escatológico son diversos. Segundo punto. El elemento más característico del estado escatológico de los justos es que van a estar con Cristo de un modo paralelo. Así que la nota más esencial del estado escatológico que le responde al impío va a ser el de rechazar al Señor. Y siguiente punto, la situación de la condenación la puedes describir como el estado eterno y perpetuo de sufrimiento y rechazo a Dios. Siguiente punto, se insiste en la eternidad del sufrimiento del condenado. El concepto de eternidad se opone al concepto del tiempo, que supone un antes y un después. La eternidad supone una duración infinita, una permanencia que no tiene fin. Una imagen que te puede ayudar a entender la eternidad es un reloj pintado a las 9 en punto, porque por mucho que esperes, jamás va a señalar a las 9:01 o a las 9:02 o a las 9:03 o a las 9:04 o a las 9:05. La idea de que al final todos se salvan, por aquello de San Pablo, que Dios quiere que todos los hombres se salven, eso requiere una explicación. Hay que distinguir entre el deseo de Dios y su decisión absoluta. El verbo utilizado aquí por San Pablo no implica eficacia absoluta, sino una voluntad que respeta la libertad de los hombres. Punto 99.3. Debemos pedir a Dios muy a menudo que nos proteja en las necesidades de la vida, porque Dios tiene en su mano todos los acontecimientos de la vida y los gobierna con amorosa providencia. Debemos tener confianza de que todo lo que Dios hace o permite es en el bien nuestro. Todo es por amor a nosotros, aunque algunas veces con nuestro pequeño entendimiento no lo comprendamos y no comprendamos los planes de Dios. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce, con sabiduría y amor, a todas las criaturas hasta su último fin. Dios está siempre presente en nuestras vidas, nos ayuda y protege continuamente, pero muchas personas solo se acuerdan de Él cuando lo necesitan o tienen una necesidad apremiante, como el genio de la lámpara, cuando Dios no es un genio. Dios es mejor que un genio, es un Dios, porque a diferencia de los genios, Dios se compenetra con nosotros, nos hace tener un compromiso con Él, un compromiso real de cambio, un cambio de vida, un cambio de espíritu, un cambio de mente y alma, un compromiso completo de corazón y una aceptación completa de su providencia divina, su potencia y su divinidad, confiando en Él, cosa que un genio no te hace. Un genio cumple tus deseos, pero no llena tu persona, no satisface tu corazón y no te hace llegar a la plenitud, porque muchas veces ni siquiera el hombre sabe lo que necesita, ni tampoco lo que pide. Lo mismo pasa con el aire, porque solo se acuerda uno del aire cuando nos falta para respirar.
Nosotros sabemos que Dios es bueno, cuida de nosotros, pero a veces no entendemos su providencia. Nos debemos fiar de Él, porque Él está en todas partes y lo ve todo. El que está en la cumbre señala mejor el camino de la subida que el que está abajo, porque Él no ve el camino. Él cree que ve el camino, pero no puede ver si lo que está viendo está cortado por un precipicio tras unas peñas. El buen padre de familia le quita a su hijo de botones para que aprenda un oficio. De momento deja de ganar unas pesetas, pero de botones solo aprende a llevar cartas y a cerrar puertas. Cuando por la edad tenga que dejar ese oficio, será un hombre inútil, y aprender un oficio es a la larga mucho mejor. Dios nos guía como padre de familia a sus hijos y debemos aceptar de buena gana su providencia. San José María Rubio aconsejaba hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. El infierno existe, pero no porque Dios lo quiera, Dios no lo quiere, sino porque el hombre libre puede optar contra Dios. No es necesario que sea una acción explícita, se puede negar a Dios implícitamente con las obras de la vida. Si nosotros negamos la posibilidad del hombre para pecar, suprimimos la libertad del hombre, y si el hombre no es libre para decir que no a Dios, tampoco entonces lo sería para decirle que sí. La posibilidad de optar por Dios incluye también la posibilidad de rechazar a Dios. El gran misterio del infierno es que aunque Dios desee tu salvación y la salvación de todos los hombres, tú y cada hombre es capaz de condenarse. Dios te hizo libre. Quiere, pues, que te comportes como tal, como un hombre libre. Negar la posibilidad de condenarte es negar también tu libertad, es anularte a ti mismo. Y sin esa posibilidad, tú que eres el hombre, ni siquiera serías verdaderamente hombre. Afirmar que existe el infierno es tomar en serio tu libertad como hombre. Dios te ofrece la salvación, pero no te la impone. El infierno, al permitirlo Dios, es el respeto que Dios tiene por respetar tu última voluntad, tu decisión. Si tú libremente elegiste el pecado, mientras que no te retractes, Dios te respeta. Y como con la muerte se acabó tu libertad, no vas a cambiar eternamente. Yo no recuerdo dónde leí este pensamiento. Nuestro, por enemigo, somos nosotros mismos porque somos peores, porque los demás, los que más pueden hacernos y lo que más podrían es quitarnos la vida terrena, pero solo nosotros mismos, siendo nuestros peores enemigos, podemos quitarnos la vida eterna y condenarnos al infierno. El hombre es libre para elegir el bien o el mal, pero si bien somos libres para elegir lo que se nos antoja, nunca podremos decidir las consecuencias de nuestra elección. Así que se presenta el problema del mal, punto 99.4. El mal es un misterio que supera el entendimiento humano y nos debe bastar el saber que Dios saca bienes de los males. Por ejemplo, para que el pecador reconozca su falta y se arrepienta, y para que el justo expíe sus faltas en este mundo y gane así mayor gloria en el cielo, y de buen ejemplo al prójimo con su paciencia, para que los hombres vivan más despegados de las cosas de la tierra, porque esta vida es tiempo de prueba y no de premio, etc., a veces es difícil consolar a unos padres que perdieron a su hijo angelical, pero no podemos olvidar que Dios es Padre amorosísimo y que no permite nada que no sea en el bien nuestro. Dios conoce el futuro y sabe si esa criatura angelical va a perseverar así o se va a torcer con gran daño para sí y para sus padres. Puede ser que la muerte angelical de ahora sería muy diferente el día de mañana, así que confiemos en que los planes de Dios son siempre para nuestro mayor bien. Puede ser que en un caso concreto no alcancemos a ver el bien que Dios saca de ese mal, y es que nuestro punto de vista no coincide con el de Dios. Nosotros miramos en el tapiz por el revés, pero solo vemos una maraña de hilos y de nudos. Pero si lo miramos por el derecho, entonces veremos un artístico paisaje. Nos dice San Pablo que para los que aman a Dios todo coopera en su bien, y a veces Dios hace sufrir a los buenos para que con sus méritos aumenten el premio celestial. Dios, en su infinita sabiduría, subordina un bien inferior a un bien superior.
el bien material al espiritual, el físico al moral, el profano al religioso, el terreno al celestial, porque no estamos hechos para esta tierra, sino para el cielo, y no para el tiempo, sino para la eternidad. Sin negar el problema del mal, vamos a dar algunas ideas aclaratorias, porque el mal es la carencia de un bien debido. Para la piedra no es un mal el no poder ver, pero sí lo sería para mí. En cambio, para mí no es un mal no poder volar, pero sí lo sería para un águila. Por eso dice Santo Tomás que el mal no es cualquier carencia de un bien, sino la carencia de un bien propio de una determinada criatura. El único mal absoluto es el infierno. Todos los demás males son relativos, para unos sí y para otros no. En un sentido sí y en otro no. Un terremoto puede ser un mal para mí, que en él he perdido mi casa y algunos seres queridos, pero no lo va a hacer para la tierra, que ha conseguido más estabilidad en su masa. Una enfermedad es un mal para mí en el sentido de que me hace sufrir, pero puede ser un bien si con ella yo me santifico y merezco más para el cielo. En el hombre, el mal físico le produce dolor, el mal moral es producido por el pecado. El mal físico es una consecuencia de las leyes de la naturaleza. El mal moral es una consecuencia del mal uso de la libertad humana. El mal moral Dios no lo quiere, pero respeta la libertad del hombre. Para evitar ese mal moral, Dios tendría que quitarte la libertad como hombre. Dice el filósofo ruso Nikolai Berdyaev, el problema del mal no es otra cosa que el problema de ser libre. Todo hombre libre es capaz de pecar, y un hombre que no tiene libertad dejaría de ser hombre. Si el hombre no fuera libre, entonces no sería hombre. Es la libertad la facultad por la cual Dios nos hizo hombres. La libertad para ser bueno o ser malo es lo que hace meritorio el ser bueno, y lo que es hacer méritos para la vida eterna es para lo que Dios nos ha puesto en la tierra. Si Dios impidiese al hombre hacer el mal, entonces violentaría su libertad, porque Dios tiene sus razones para permitir el mal. A nosotros nos basta con saber que Dios tiene la providencia, aunque nosotros desconozcamos el camino. La fe nos da la certeza de que Dios nos permitirá el hecho de poder pasar por encima el mal, es decir, no nos vencerá el mal. Dios no va a permitir el mal si éste no hace salir el bien del mal mismo, y siempre nos dará la gracia para vencerlo. Pero debemos nosotros también poner nuestra voluntad. Dios no permitiría el mal si no hiciese salir el bien del mal mismo por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Dice San Pablo que sabemos que Dios hace converger todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, y evidentemente que Dios pudo haber hecho un mundo con todas otras leyes físicas, pero todo mundo imaginable es perfectible. Para no poder ser superado hay que ser Dios. Él es el único ser omniperfecto y sin cambio. Todo lo creado es finito y por lo tanto implica imperfección. Pero a pesar de esto, Dios lo crea porque es preferible ser finito a no ser. Dios puede crear o no crear, pero si decide crear, tiene que ser un algo finito, porque infinito solo es Él. Dios ha pensado que este mundo es suficientemente bueno para que en él viva el hombre y gane la gloria eterna, que es el fin para el cual ha sido creado. Es un misterio por qué Dios ha querido que la redención de la humanidad se haya hecho por el dolor. Cristo pudo redimir al mundo cantando, pero lo hizo sufriendo. Quizás porque la causa del pecado suele ser el placer, y por eso el pecado se redime con el sufrimiento. La respuesta al dolor es Cristo, que quiso pasarlo primero para animarnos a sufrir, como la madre que prueba primero la sopa delante del niño que no quiere comer para animarlo. El sufrimiento humano individual o colectivo a veces solo tiene una respuesta, y esa es Cristo crucificado. Al que sufre no se le puede ir con razonamientos, porque se le acompaña y se le consuela. Por eso la mejor respuesta al dolor es Cristo crucificado. Por eso muchos santos han amado el dolor. El Calvario se ha convertido en la meta ideal, que según aquello de San Pablo, que no quería gloriarse de otra cosa que no fuera de la cruz de Cristo. Y
Por extraña paradoja, el sufrir por amor a Cristo es una fuente inefable de consuelo. También lo dijo San Pablo cuando dice: sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. Y es que el sacrificio realizado por amor pierde toda su dureza e incluso se convierte en alegría cuando se ama de verdad. Y además, la esperanza de la gloria es que el dolor pasará. Las tribulaciones se acaban, el sufrimiento se va a extinguir para siempre, excepto para aquellos que se condenen. Todo esto va a quedar sustituido por una sublime e incomparable gloria que jamás terminará. Por eso dice San Pablo: ¿qué tienen que ver las amarguras y las tribulaciones de la tierra si las comparamos con la inmensa gloria que nos aguarda en la eternidad? El cristiano no permanece pasivo ante el dolor propio o ajeno y procura paliarlo con todos los medios lícitos de que dispone. Cuando los recursos humanos se han venido abajo, cuando la ciencia y el amor se han declarado impotentes, el cristiano todavía tiene un refugio. Para él, el cielo no está vacío, en él vive un Dios bueno, sabio y omnipotente, del cual dependen todos los acontecimientos de la vida y todos los fenómenos del universo y de la creación. Un Dios que conoce nuestras miserias y que escucha nuestras voces de auxilio y que puede, si así bien le parece, socorrernos y consolarnos. Y cuando la oración no es oída enseguida, el cristiano no se desanima, sabe aceptar con serena resignación los designios inescrutables de Dios, porque Él es el más amoroso de los padres. Punto 99.5. Todas las cosas tienen pros y contras. La electricidad nos trae muchos bienes: la iluminación, las telecomunicaciones, los motores, todas las comodidades actuales, casi el 100% de ellas dependen de la electrónica, pero también puede provocar un incendio por cortocircuito y matar por electrocución. A pesar de los peligros que supone la electricidad, no por eso dejas de poner en tu casa una instalación eléctrica. El mundo que Dios ha hecho tiene muchas cosas buenas, pero a veces ocurren adversidades y contratiempos. Son consecuencias de que el mundo es un ser en evolución y la dinámica de la evolución provoca contrastes y conflictos. A veces ocurren cosas que no comprendemos, pero es absurdo querer entender a Dios al modo humano. Es como si un animal quisiera entender las ideas filosóficas humanas. Es imposible. Es lógico que el hombre no entienda a veces el proceder de Dios. El que yo entienda a un conferencista no significa que lo que él dice no sea correcto. A nosotros nos basta saber que Dios es nuestro Padre y permite el sufrimiento para nuestro bien, lo mismo que una madre le pone a su hijo una inyección que necesita aunque le duela. Dios deja actuar las leyes de la naturaleza y la libertad de los hombres, y no los mueve como el jugador de ajedrez las piezas. Sin embargo, tiene que ser un consuelo para nosotros el saber que en igualdad de circunstancias en el cielo se goza más. Los que más han sufrido gozan más. En este mundo, así, con cristiana resignación, es consolador saber que el sufrir va a pasar, pero que el premio de haber sufrido por el amor a Dios durará eternamente. En el cielo bendeciremos a Dios por aquellos sufrimientos que nos han merecido tanta gloria eterna. No nos engañemos con el aparente triunfo de algunos malos. En primer lugar, porque el triunfo del malvado se limita a esta vida, donde la experiencia enseña que no se da triunfo completo y libre al mal. Pero sobre todo, porque el que peca es un fracasado para la eternidad, que es donde el fracaso es completo e irremediable. El único que triunfa es quien se salva.